Hola, bienvenidos a Arbitrar. Soy Denis Falivene, jefe de estrategia de Arbitrar.net. Como les avisamos, el 10 de marzo del año 2009 era un momento histórico de compra, en donde ya les hicimos saber que finalizaba la crisis financiera en los Estados Unidos. Ustedes lo pueden corroborar. ¿Cómo? Con un solo clic aquí abajo podrán observar todas nuestras recomendaciones, cuáles fueron las compañías en ese momento que veíamos con mayor potencial, y asombrosamente van a poder descubrir cómo se puede prever lo que va a suceder en los próximos 2 años. Ya lo vimos aquí en el gráfico. En ese momento, para el 10 de marzo del año 2009, el día anterior el S&P 500 había tocado un mínimo de 666 y desde allí tenemos una suba de prácticamente el 100% en 2 años. Esta suba acumulada en 2 años es la suba más rápida que se ha visto en la historia de los mercados mundiales. Tenemos que remontarnos incluso para ver algo similar a las recuperaciones que se vieron después de la crisis de los años 30. Así que tenemos en un periodo muy corto, solo 2 años, un 100% de utilidad a la fecha. ¿Va a haber toma de ganancias? Por supuesto que le va a haber. Y no hay duda que hay muchísimas ganancias acumuladas en muy poco tiempo. ¿Qué puede disparar esto? ¿Por qué nos estamos comunicando con ustedes nuevamente? Para avisarles que se acerca el desenlace de la crisis europea. Ya todos conocen lo que pasó con Grecia y con Irlanda. También lo que pasa en África del Norte y en Medio Oriente. Pero esto quitó la atención de la península ibérica. Portugal es inminente que tenga que pedir un rescate a la Comunidad Económica Europea. Y España tiene vencimientos de 180.000 millones de euros este año, el 2011. A esto debemos agregar que los bancos españoles tienen que renovar vencimientos de deuda por 240.000 millones de euros. Debemos tener en cuenta además el déficit fiscal estimado por el gobierno español de alrededor de 50.000, agregarle la ayuda estimada conservadoramente por el mismo gobierno español de 20.000 millones de euros. Si hacemos la sumatoria, vamos a reunir la cifra de 490.000 millones de euros, casi medio billón. Esto es equivalente a un vencimiento en un solo año, el 2011, de alrededor del 50% del PBI del país entero, de España. Esto es algo que no hemos visto nunca en la historia y no sabemos cómo un Estado puede afrontar un vencimiento de tamaña magnitud respecto a su PBI. Por ahora el mercado desconfía. En los últimos lanzamientos, en las últimas emisiones de bonos que ha realizado el gobierno, viene incrementándose la tasa de interés que tiene que pagar. Portugal está durante varias jornadas con rendimientos superiores al 7% y a partir de allí fueron rescatados Grecia e Irlanda. Es inminente en el mes de marzo alguna acción hacia salvar esta situación de extrema dificultad del gobierno portugués. ¿Quién sigue? Probablemente España. Ya sabemos por qué. Porque el 50% de su PBI vence en un solo año. Y esperemos que esto no se traslade a una Italia que ya estaría rodeada por el problema griego, por el problema libio y ahora por el problema en España. Veamos cómo transcurre en los próximos días las distintas conclusiones a las que lleguen a partir de este próximo 11 de marzo las reuniones entre los líderes europeos, y a partir de allí podemos llegar a ver cómo se desenlaza esta crisis que ahora va a tener su segunda etapa con las nuevas pruebas de tensión que empiezan en marzo y se estima publican en junio. Primeras pruebas de tensión realizadas a los bancos europeos, casi todos aprobaron esas pruebas. Sobre todo, todos los bancos en España y las cajas salieron con buena nota, incluso los bancos en Irlanda,
Esto fue alrededor de junio del año pasado, del año 2010. Pocos meses después nos enteramos que los principales bancos irlandeses tenían que ser rescatados por el mismo gobierno y el gobierno irlandés tenía que ser rescatado por Europa por las tremendas pérdidas que estos bancos tenían y que las pruebas de tensión no habían reflejado. Esta segunda oportunidad que le está dando el mercado a Europa para que en las nuevas pruebas de tensión que empezarían en el mes de marzo reflejaran la realidad, veremos si son nuevamente una broma como las que fueron el año pasado o esta vez va en serio. Si estas pruebas van en serio, vamos a tener graves dificultades, sobre todo en las cajas en España. Esta situación no va a ser resuelta con los 20.000 millones de euros que el gobierno español estima. Evidentemente, el problema es mucho más profundo y por lo tanto va a ir desgranándose a medida que vayan corriendo los meses del año 2011 y vaya observándose la realidad de la situación, no solo de los bancos en España, sino también hay graves problemas en la banca en Italia, en Bélgica, algunos bancos alemanes y también franceses y por supuesto en Inglaterra. Ahora bien, ¿esto tiene solución? Claro que la tiene, pero lleva su tiempo y no hay duda que estas pruebas que se van a publicar recién en junio, tal vez en julio, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pueden ir afectando al mercado de manera directa, tal como Irlanda afectó al mercado desde abril hasta agosto del año 2010. Vean cómo una economía pequeña y de solo 4 millones de habitantes impactó de manera contundente en los mercados mundiales. ¿Qué puede pasar con una economía de 40 millones de habitantes y con un PBI de prácticamente 1 billón? Veamos qué pasa en los próximos meses. Como verán, volvemos a comunicarnos con ustedes para señalar la posibilidad de haber encontrado un techo de largo plazo, es decir, luego de 2 años completos de suba y de una multiplicación del capital de varias veces en acciones, en donde el índice Standard & Poor's 500 subió nada menos que un 100%, tenemos siempre oportunidades de compra y de venta. El mercado es muy generoso y en noviembre del año 2008 ya nos había dado la primera oportunidad de compra. Aquí vemos en marzo, tal como pueden escuchar en nuestro audio aquí abajo, del año 2009, marzo del 2009, en donde tuvimos la segunda oportunidad de compra. Luego de 2 años y de acumular una suba de aproximadamente el 100% en el índice, aquí tenemos 2 claras oportunidades de venta o de toma de utilidades. Una, la de mayo, el 2 de mayo exactamente, también señalado aquí abajo, con solo un clic pueden escuchar ese audio, en donde tuvimos la primera señal para salir del mercado. Y ahora la fase final, en donde no solo la crisis europea va a tener su desenlace, sino que también, como he comentado, la situación en Estados Unidos puede complicarse muchísimo. Por eso, hay que aprovechar las oportunidades, el mercado es muy generoso, ya nos dio 2 grandes oportunidades para ingresar, noviembre del 2008, marzo del 2009, y ahora nos da 2 grandes oportunidades para salir. El año pasado, antes de la profundización de la crisis en Irlanda, y ahora, antes de la profundización de la crisis ya en los países mayores, como señalamos, luego de Portugal, es altamente probable que venga el turno de España. Así que a guardar el dinero, a cuidar los dólares, porque cuando las correcciones depuren una suba del 100% en 2 años, vamos a tener una enorme oportunidad, nuevamente como la que tuvimos en noviembre del 2008 y en marzo del 2009. Una oportunidad única en la vida, y no lo duden, vamos a estar allí para avisarles.